Como saben, el día de mañana Messi, ya Messi dio la entrevista, pero el día de mañana saldrá a la luz una entrevista de Messi con Jordi Évole. Realmente bastante interesante, que tiene a la expectativa muchísimas cosas, tiene a todo el mundo ahí como pendiente de eso, pero ha dicho algo muy interesante, un clip que ha salido sobre la entrevista, que evidentemente mañana la estaremos comentando, y ha sido de Messi hablando sobre estos Yo dos. tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Estas palabras de Messi me hacían realmente quizás plantearme este video, por así decirlo, ¿cuál ha sido el mejor técnico de la historia del Barcelona? Bueno, gente, no nos detenemos, por supuesto que no, porque seguimos acá, 36 días consecutivos subiendo videos. Evidentemente tenemos que continuar y esta vez quería hablar de este tema interesante porque la verdad es que tengo bastante tiempo queriendo hablar sobre un tema de que cuál ha sido el mejor técnico de la historia del Barça. Evidentemente vamos a hablarlo con datos, estadísticas, títulos, partidos ganados, partidos perdidos, porcentaje. También vamos a hablar evidentemente de lo que no es objetivo, porque todo lo que son números, títulos, partidos ganados, partidos perdidos, todo eso es objetivo porque es número, son matemáticas simples, pero luego también vamos a hablar con los subjetivos, es decir, qué significó cada técnico y tal. Evidentemente solo quiero incluir a pocos, solamente voy a hablar de 4 técnicos en específico, los cuales son Cruyff, Rijkaard, por supuesto Guardiola y Luis Enrique, que Messi dice que para él son los dos mejores, evidentemente refiriéndose a los mejores técnicos que ha tenido en su carrera. Y estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo de que Messi, en cuanto a los técnicos que ha tenido en su carrera, teniendo en cuenta también tanto selección como Barcelona, Luis Enrique y Guardiola han sido los dos mejores también desde mi punto de vista. Pero luego, por cierto, tengo que mencionarles algo, estoy preparando un videazo que se viene pronto, pero tengo que esperar a que salga esta entrevista de Messi, por si acaso Messi dice algo relevante en esa entrevista, que cambie algo en mi video. Pero es un video bastante interesante que sé que les va a gustar. Antes del 31 de diciembre va a llegar ese video al canal, así que atentos al canal. Por supuesto, muchísimas gracias por todo el cariño que han dejado durante todos estos últimos días. Y bueno, continuamos. Quiero hablar sobre estos 4 técnicos que ya les mencioné. Evidentemente voy a dar mi opinión de cada uno de ellos. Y vamos a especificar un poco sobre esto porque es complicado. Es complicado, sobre todo con 2 de ellos se me hace complicado ponerlo uno por encima del otro y ya les voy a decir por qué. Obviamente vamos a empezar, como les dije, vamos a ir cronológicamente. Primero fue Cruyff, luego fue Rijkaard, luego fue Guardiola y por último Luis Enrique. Por supuesto, empezando con Cruyff, podemos nombrar los años en los que estuvo, que fue desde el 88 hasta el 96, prácticamente 8 temporadas, los cuales se consiguieron 11 títulos por parte del Barcelona. Fueron 4 ligas, 3 Supercopas de España, una Copa del Rey, una Champions. Bueno, en aquel entonces se llamaba la Copa de Europa, todavía no era la Champions. De hecho, un año después fue que se empezó a llamar la Champions. Luego la Recopa también la consiguió y una Supercopa de Europa. En total, 402 partidos dirigidos oficiales para el Barcelona. 232 partidos ganados, 92 empatados y 78 partidos perdidos para el Barça de Cruyff. 65% de los puntos conseguidos. Esto es un porcentaje que se saca, evidentemente, teniendo en cuenta de que supongamos de que cada partido vale 3 puntos. Evidentemente se consiguen 3 puntos con la victoria, 1 punto por el empate y 0 puntos con la derrota. Luego ahí se saca el porcentaje de puntos obtenidos, de cuántos tuvo en cuanto a las victorias y los empates relacionados con los totales, y ahí está el 65% de los puntos obtenidos prácticamente Johan Cruyff durante esos 8 años, casi 8 años que estuvo ahí al mando del Barcelona como técnico, como el DT, porque luego estuvo relacionado con el Barcelona muchísimos años, evidentemente incluso actualmente ya fallecido el 2016 si no me equivoco. Incluso estando fallecido, Johan Cruyff sigue siendo una imagen viva del Barcelona, sigue siendo un modelo que el Barcelona debería buscar siempre. Lamentablemente en los últimos años se ha alejado un poco de ello, porque bueno, todo lo de la directiva, todo desde la directiva hasta los técnicos que han estado. Bueno, ya no estamos para hablar de eso, sino para hablar de esos 8 años de Johan Cruyff. Yo creo que más allá de que, bueno, con Johan se consiguió un primer ciclo ganador de verdad del Barcelona, un primer ciclo ganador, porque si vemos los títulos que tenía el Barcelona antes de Johan Cruyff,
Eran muy pocos, de hecho los voy a ir buscando mientras voy hablando de algunas cosas, porque es muy interesante. Tuve que hacer un pequeño corte porque el dato no lo encontraba, lo tenía y lo tengo en mi antiguo canal, pero aquí está, ya lo tenemos. Es muy interesante, como seguía diciendo, que tengamos en cuenta la cantidad de títulos que tenía el Barcelona antes de Johan Cruyff, y lo que fue y lo que significó el ciclo de Johan Cruyff luego, para los años que siguieron hasta día de hoy, hasta 2020, incluso en el 2020 que no se ganó absolutamente nada por parte del Barcelona. Incluso así, si vemos antes de 1990, es importantísimo ver qué cantidad de títulos tenía el Barcelona, que eran 46 solamente, evidentemente refiriéndonos a títulos oficiales, títulos nacionales, títulos internacionales y tal. El Barcelona solamente 46 títulos. Luego vemos que el Barcelona a día de hoy ya tiene casi 100 títulos en un periodo corto. Bueno, no, los 100 títulos no se han ganado desde el 1990 hasta acá, sino que sumando esos 46 que fueron desde hasta 1990, es decir, desde la creación del Barcelona, desde que se fundó el Barcelona hasta 1990, casi un siglo, 46 títulos, 46 títulos, y hasta 2019 se tenían 97. En 2020 evidentemente no se ha ganado ninguno. Creo que en ese me falta incluir la liga, la que se ganó en el 2019. Serían 97 o 98 títulos aproximadamente que tiene el Barcelona. La cantidad impresionante de más de 50 títulos que ha conseguido el Barça luego de 1990 no es casualidad que se haya conseguido luego de que Johan Cruyff fuera el técnico del Barça. Evidentemente, por eso es que tenemos que tener en cuenta esto, y ya más adelante les voy a mencionar por qué se me hace difícil escoger al mejor técnico de la historia, porque si bien es un ciclo muy bueno, de hecho 11 títulos en 8 años es una cantidad buena teniendo en cuenta los años que venía pasando el Barcelona antes de Cruyff. Aún así, evidentemente hay técnicos que tienen mejores registros en cuanto a títulos y en cuanto a partidos ganados, porque ya vamos a realizar esa comparación, porque ya vimos que esos 232 partidos ganados, ese 65% de puntos obtenidos, esos 11 títulos en 8 años, evidentemente si lo llevamos al porcentaje, llevamos a un promedio, por ejemplo, 11 títulos entre 8 años sería un poco más de un título por año, no serían ni siquiera 2 títulos por año, porque tendría que ser por lo menos 16, pero aún así lo que significa Johan Cruyff para el Barça va más allá de lo que fue su ciclo como técnico en esas casi 8 temporadas. Pasamos de Johan Cruyff, a Frank Rijkaard, el holandés que hizo debutar a nada menos y nada más que Lionel Andrés Messi. Pero más allá de eso, es llamativo porque los 4 que vamos a mencionar, los 4 técnicos que voy a mencionar acá en esta comparativa, son técnicos que agarraron al Barça en un momento complicado. Rijkaard llegó en el 2003, estuvo desde el 2003 hasta el 2008, que recordemos que fue su última temporada, esa 2007-2008, en la cual no se ganó absolutamente nada, se le hizo el pasillo al Real Madrid y todo. A pesar de eso, se llegó a semifinales de Champions, lamentablemente quedó eliminado el Barcelona con el Manchester United. Aún así, ese Barcelona que había agarrado Rijkaard en el 2003, muy deficiente, tan deficiente también era el Barcelona que había agarrado Cruyff en el 88. Así como deficiente fue el Barcelona que agarró Guardiola en el 2008 y bueno, y Luis Enrique también, ya vamos a mencionar un poco más sobre ello. Rijkaard, 5 títulos en esos 5 años que estuvo como técnico del Barça, temporada 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. Esos 5 títulos fueron 2 ligas, 2 Supercopas de España y una Champions. Esa Champions que se consiguió en el 2006, por supuesto. Quizás es el que menos palmarés tiene de estos 4 que estamos mencionando, es el que quizás el menos llamativo, sinceramente. Si los tengo que colocar en un orden específico, lo pondría de cuarto. Para mí es el 4º mejor técnico de la historia del Barcelona. Quizás podríamos hacer una lista larga de 10, quizás en algún momento. Déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que haga un video hablando sobre los 10 los que para mí, desde mi opinión, simplemente mi opinión, no es la verdad absoluta, los 10 mejores técnicos de la historia del Barcelona. Evidentemente tenemos que incluir a alguien como Van Gaal, que sin duda alguna, a pesar de que no se consiguió la Champions y tal, se consiguió un buen ciclo con Van Gaal. Bueno, más allá de eso, evidentemente también fue un técnico que tuvo problemas ahí. Bueno, no estamos para hablar de eso. Rijkaard, siempre tengo tantos temas por hablar que termino desviándome del tema. Pero bueno, hablando ya un poco de Rijkaard, fue ese ciclo de 5 años que evidentemente tuvo un tope altísimo, que fue por ahí por el 2006. También fue
se consiguió esa Copa de Europa, que fue la segunda en la historia del Barcelona. Y luego también fue un poco en decadencia, porque los 2 años siguientes, lo que fueron el 2007 y el 2008, evidentemente no fueron la gran cosa. Y lamentablemente quizás ese mal cierre de ciclo, muchos ahí lo pueden condenar por ello, pero yo sinceramente, bueno, yo creo que Rijkaard cumplió con lo que tenía que cumplir, a pesar de que, bueno, al final no fue lo más trascendente, no fue lo más brutal, no fue lo más llamativo. Aún así se vivieron buenos momentos por parte del Barcelona en lo que al ciclo de Rijkaard se refiere. Aún así no lo pongo en el top 3, evidentemente. Para mí el top 3 está conformado por Cruyff, Luis Enrique y Guardiola. Ya les voy a mencionar en qué orden, pero hablando de Guardiola vamos a mencionarlo y vamos a hablar sobre ese ciclo que, bueno, 14 títulos en 4 años, absolutamente una locura. Como les decía, también Guardiola agarró un Barcelona que venía en un nivel bastante deficiente, agarró un Barcelona que venía de ganar, bueno, de no ganar absolutamente nada en el año anterior, como les había mencionado. Incluso se le había hecho el pasillo al Real Madrid, que había ganado la Liga y tal. Humillante, evidentemente humillante siempre hacerle el pasillo a tu máximo rival. El Barcelona de Guardiola se convirtió en, más allá de un equipo ganador, más allá de un ciclo ganador, fue un fenómeno a nivel mundial. A nivel mundial, el Barcelona de Guardiola era como referencia de fútbol casi perfecto. Fútbol casi perfecto. Y eso también trascendió. Y ya les adelanto, es que tengo que adelantarlo, porque para mí Guardiola y Cruyff son los 2 mejores de la historia del Barça. Ya les voy a decir en qué orden. El problema es que a mí me hubiese gustado que el ciclo de Guardiola durara más, sinceramente. 4 años es un ciclo muy bueno. 4 años, 14 títulos en 4 años, más de 3 títulos por año si los llevamos al promedio. Sabemos que la primera temporada se consiguió el sextete ya ahí en el 2009, luego en el 2010 se ganó la Liga, el 2011 se consigue casi otro triplete, si no es por esa Copa del Rey que el Barcelona perdió contra el Real Madrid. Realmente el equipo de la 2010-2011, ese Barcelona era brutal. El mismo Sir Alex Ferguson lo dijo, que es el mejor equipo al cual se ha enfrentado cuando estuvo como técnico, evidentemente el mejor equipo que quizás ha visto. Brutal, o sea, fútbol brutal, fútbol para enamorar. A muy pocas personas que le guste el fútbol no pueden decir que aquel equipo no jugaba de manera excelsa, no jugaba de manera casi perfecta, porque era prácticamente una máquina muy bien armada. Evidentemente también, yo sé que algunos dirán, no, pero que contaba con Xavi, Iniesta, Messi. Lo sé, evidentemente, si juntamos lo que es la buena idea que transmitió Guardiola, más el talento brutal de esa generación de jugadores que tenía el Barcelona, Puyol, Piqué, Dani Alves, Sergio Busquets cuando estaba joven, Xavi, Iniesta, David Villa, Pedro, Messi, también antes en la primera temporada, Samuel Eto'o, Henry, Turella, por favor, es que equipazo brutal. Pero más allá de eso, ya bueno, les mencionaba los 14 títulos, tenemos que decir 3 ligas, 2 copas del Rey, 3 supercopas de Europa, 2 Champions, 2 supercopas de España, 2 mundiales de clubes. Evidentemente la última temporada no fue la mejor, que fue la temporada en la que solamente se ganó la Copa del Rey. Fue la temporada en la cual Guardiola ganó menos títulos con el Barcelona. Aún así, no se puede decir que aquel Barcelona jugara mal. Sí, puede ser que fuera el peor Barça de Guardiola, o el menos mejor, por así decirlo, porque decirlo, el peor es llamativo, porque aquel equipo no me parecía que jugaba mal. De hecho, bueno, lamentablemente también coincidió que en esa temporada 2011-2012 el Real Madrid de Mourinho estuvo en un nivel brutal, porque aquel Real Madrid era una auténtica máquina. Que yo decía, sinceramente, que aquel Real Madrid era candidato a ganarlo absolutamente todo a mitad de temporada. O sea, a mitad de temporada, ya cuando veía que el Real Madrid estaba como que, wow, lo veo en un nivel bastante fuerte. Evidentemente, muy distanciado a lo que era el estilo del Barça. Son 2 estilos completamente diferentes, Mourinho y Guardiola. 2 estilos completamente diferentes, el Real Madrid y el Barcelona. Pero aquel Madrid de Mourinho era muy sólido, tanto defensivamente como ofensivamente. De hecho, esa liga que realizaron de más de 100 puntos, 120 goles, todo eso. También eso coincidió ahí con que, bueno, el Barcelona de Guardiola no pudo ganar la Liga ni la Champions ese último año, pero aún así, si vemos la cantidad de puntos que hizo el Barça de Guardiola en cada temporada, es impresionante. Incluso
incluso en esa última, 91 puntos en esa última temporada, esa 2011-2012. Que bueno, sabemos que los motivos por los cuales se fue Guardiola probablemente fueron extradeportivos, pero me hubiese gustado que durara más. Sinceramente me hubiese gustado que durara más, por lo menos unos 6 años ahí, un ciclo un poco más extendido. 14 títulos, brutal. Y no solo los títulos, no solo es el qué, sino el cómo. No solo es el qué, sino el cómo. Yo creo que eso define al Barça de Guardiola. No solo es que se ganó un sextete, no solo es que se ganaron 2 Champions ahí, no solo es que se llegaron mínimo a semifinales los 4 años consecutivos. No es solo que, bueno, el Barcelona batía récords y tal. No solo es que se ganaron esos 14 títulos. No solo es el qué, sino el cómo el Barça ganó todo eso. O sea, un fútbol brutal. Y por último pasamos a Luis Enrique, que es el más reciente, evidentemente desde el 2014 hasta 2017 fue el ciclo más corto de estos 4 técnicos que hemos mencionado. El de Luis Enrique es el ciclo más corto porque fueron tan solo 3 temporadas. Aún así, 3 temporadas, 9 títulos en 3 temporadas, los cuales fueron 2 ligas, 3 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. 180 partidos jugados, 137 partidos ganados, 22 partidos empatados, 21 partidos perdidos, y el porcentaje es el mejor de la historia del Barça, 80% de los puntos conseguidos, o sea, 80%, superior al Barça de Guardiola. El Barça de Guardiola tenía el 78%, el de Rijkaard llegó con 58% y el de Cruyff, como ya lo mencionamos, 65%. Y como les digo, todo eso, no sé, yo creo que infravalorado sería la palabra perfecta para definir al ciclo de Luis Enrique. Para definir a Luis Enrique en sí, no solo el ciclo, porque el ciclo en general de Luis Enrique, esos 3 años, quedaron quizás marcados en la mente de muchos como el ciclo, la MSN. Eso opacó a Luis Enrique. Que se hablara tanto de la MSN, yo creo que opacó el trabajo que estaba haciendo Luis Enrique. Y de hecho, en mi canal anterior, en Trevor PT, con el canal que ya todos tenían ahí varios años siguiendo, le hice un video hablando sobre que para mí Luis Enrique me parece el técnico más infravalorado de la historia del Barça. Me lo parece 100%, el técnico más infravalorado de la historia del Barcelona. Y les di mis motivos, o sea, prácticamente el motivo principal era ese de la MSN. No es que Luis Enrique solamente gana por la MSN, Luis Enrique tal. Por favor. Es que para decir eso simplemente no hay que tener idea de fútbol. Para decir eso simplemente eres un ignorante. Para decir que solamente el Barcelona ganaba por la MSN. No. Y claramente lo que hizo llamativo para mí el Barça de Luis Enrique es que no jugaba el Barcelona como era el de Guardiola ni como el de Cruyff. Pero sí me llamaba la atención que aquel Barça, yo no puedo decir que jugaba mal, de hecho jugaba muy bien. Es el mejor Barça que se ha visto en los últimos años, porque luego vimos el de Valverde, Setién, Koeman actualmente, bueno. Pero aquel Barça maravillaba, era un fútbol bastante más vertical que por lo menos el que se veía con el mismo Tito Vilanova o el mismo Guardiola, pero maravillaba. A mí particularmente me maravillaba. Y así como les decía que el Barça que agarró Cruyff en el 88 era un Barça deficiente, el Barça que agarró Rijkaard en el 2003 un Barça deficiente, el Barça que agarró Guardiola en el 2008 un Barça deficiente, el Barça que agarró Luis Enrique también, porque claro, le ficharon a Luis Suárez, Rakitic y tal, todo eso, pero el Barça que había agarrado Luis Enrique venía de una temporada sin títulos. Solamente había ganado el Barcelona la Supercopa de España a principio de la 2013-2014, porque recordemos que en esa temporada con el Tata Martino, terminando la temporada de los 3 principales títulos, los cuales son la Liga, la Copa del Rey y la Champions, no se ganó ninguno. Se perdió la Liga en la última jornada, en la Champions se quedó en cuartos de final y en la Copa del Rey se quedó en la final con el Real Madrid y aquella corrida de Bale dejando a Bartra prácticamente en el suelo. El Barcelona que agarró Luis Enrique venía de no ganar absolutamente nada, venía de dejar sensaciones llamativamente negativas y aún así, evidentemente, empezando la temporada no fue el mejor Barça, pero fue hilando, se fue mejorando hasta que llegó un punto en el que el Barcelona del 2015 y parte del 2016 era una máquina absoluta de ganar brutalmente todo, porque no solo fue el 2015, o sea, el Barcelona llegó a tener hasta 2016 una racha ahí de más de 30 partidos invictos, que fue la racha que perdió el Barcelona en el clásico contra el Real Madrid, evidentemente, aquel clásico en el cual se le hizo homenaje a Johan Cruyff, que acababa de fallecer.
Bueno, el ciclo de Luis Enrique fue maravilloso. Fue maravilloso, 3 años solamente. De hecho, es curioso que el ciclo de Luis Enrique fue como que de más a menos en cuanto a títulos. Fueron el primer año triplete, el segundo año doblete y en el último año un solo título. Bueno, 9 títulos en total, porque no podemos olvidar de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes. Y vamos ya a ponerlos en orden. Como ya les dije, para mí Rijkaard es el cuarto. Por ahí estaría cuarto, o quizás hasta quinto, pero vamos a ponerlo cuarto. Vamos a ponerlo cuarto. Luis Enrique para mí el tercero, el técnico más infravalorado de la historia del Barcelona. Lo repito una vez más, creo que no me cansaré de repetirlo. Lo repito una vez más, el técnico más infravalorado de la historia del Barcelona es Luis Enrique. De hecho, el mismo Messi ha dicho que para él Luis Enrique y Guardiola son los dos mejores que ha dirigido. Entonces, me quedan Guardiola y Cruyff. Y acá es complicado. Es complicado porque lo que significa Johan Cruyff, desde mi punto de vista, lo que significa Johan Cruyff para el Barcelona es mucho más de lo que significa Guardiola para el Barcelona. Pero en cuanto a ser técnico y evaluar el ciclo del técnico, solamente en esos años de técnico, para mí el ciclo de Guardiola es mejor, o fue mejor que el ciclo de Cruyff. Por eso es complicado. Porque todo depende. ¿Quién fue mejor, Cruyff o Guardiola? ¿En qué? Porque la pregunta no solo es en general, no. ¿En qué fue mejor el Barça de Guardiola? ¿En qué fue mejor el Barça de Cruyff? Porque eso lo asemejo un poco con una comparación que estaba, una discusión, un debate que estaba teniendo la otra vez con un seguidor del Real Madrid con respecto al mejor jugador de la historia del Real Madrid. Para mí el mejor jugador de la historia del Real Madrid es indiscutiblemente Cristiano Ronaldo. Pero si me preguntan, el jugador más importante de la historia del Real Madrid, Di Stéfano. Y para muchos, Di Stéfano es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, pero para mí no, para mí es Cristiano. Pero el más importante sí es Di Stéfano, porque sentó unas bases muy importantes para lo que fue el Real Madrid a posterior. Claramente esto es de jugadores, pero hablando ya de técnicos, podemos asemejarlo un poco esta comparativa, porque Cruyff sentó unas bases muy importantes para lo que fue la historia posterior del Barcelona, para lo que fueron los ciclos posteriores del Barcelona. Pero el Barça de Guardiola llegó a unos puntos futbolísticos, y bueno, en cuanto a títulos también, que sextete, que nadie lo ha conseguido en la historia y tal, hasta que bueno, el Bayern Múnich tiene grandes probabilidades de conseguirlo. Pero más allá de los títulos, el cómo se consiguieron esos títulos, para mí Guardiola es el mejor técnico de la historia del Barcelona. Pero para mí Cruyff es más importante que Guardiola en la historia del Barcelona. Creo que no es tan complicado de entender. Creo que no es tan complicado bueno, sí es complicado de explicarlo, porque quizás algunos se pueden enredar con la explicación, pero yo creo que no es complicado de entender. Más allá de esto, para mí el mejor de todos, el mejor indiscutiblemente de todos, es el señor Ernesto Valverde. El mejor técnico de la historia, sí o sí. Bueno, no, prácticamente, obviamente esto es broma, esto es sarcasmo. De hecho, me llamaba la atención cuando estaba revisando... Vamos a quitarla, Valverde, chao. Me llamaba la atención cuando estaba revisando los números, que en cuanto al porcentaje de victorias, con porcentaje de puntos obtenidos y todo eso, el Barça de Valverde está en el top 3. O sea, solamente está por detrás de Luis Enrique y el de Guardiola en cuanto a porcentaje de victorias, en cuanto al ciclo en general del técnico. Y me también llamó la atención que si en caso de que el Barcelona no se hubiese dejado remontar el 3-0 que había conseguido contra el Liverpool en las semifinales del 2019, el Barça de Valverde, aquel equipo que jugaba horrible, porque jugaba horrible y qué asco me daba aquel equipo en el 2019, hubiese conseguido en su primer año Valverde un doblete y en su segundo año un triplete. O sea, una cosa súper surrealista. Bueno, sabemos que no se consiguió, por fortuna ya Valverde se fue, por fortuna Bartomeu también se fue, pero bueno, ese es el tema del video. Para mí, Guardiola, el mejor técnico de la historia del Barcelona. Pero para mí, Cruyff es más importante que Guardiola en la historia del Barcelona. Más allá de eso, esta solamente es mi opinión, por supuesto que sí. Ustedes pueden dejarme su opinión en la caja de comentarios. Como siempre, por supuesto, déjame un enorme like. Sabes que me ayudaría muchísimo. Termino con energía y nos vemos en el próximo